Marcos 16, por favor. Este es el tercer mensaje con respecto a pasajes difíciles y mal interpretados, y que queremos que todos entiendan lo que verdaderamente dice la Biblia y no una mala interpretación que genera doctrinas erróneas. Continuamos con el sermón del domingo pasado, cuyo título son las señales para los que creen. Esta es la segunda parte de este tópico, aunque es el tercer sermón con respecto a este tema. Marcos 16, dice el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que salva no es el agua, sino el no creer. No hay ningún versículo en la Biblia, ninguno, que diga que si no te bautizas no eres salvo. En cambio hay miles de versículos que dicen que si no crees no eres salvo. Y a la vez también hay miles que dicen que si tú crees eres salvo. La salvación es por la sangre de Cristo, no por el agua. Lo explicamos ampliamente y voy a seguirlo explicando, pero no ahorita. No, solamente quiero que noten que en el versículo 16, que noten el verbo creer. Es necesario entender la Biblia en su contexto, en su gramática, entender bien para no interpretarlo mal. El verbo creer en el versículo 16 está en futuro. El que creyere, bueno, pues va a ser salvo. Y termina diciendo, y el que no creyere, pues será condenado. Eso es futuro. Y luego cambia el verbo creer y dice, estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. Vamos a ver entonces las señales para los que creen. Vamos a orar. Señor, después de haberte alabado, adorado, bendecido y agradecido por lo que haces por nosotros, ahora que abrimos tu palabra, Señor, tú que eres el autor, ya que tu palabra son tus pensamientos, es tu mente, para entender lo que tú quieres, tu Espíritu Santo es el único que nos puede dar la sabiduría. Bendice este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Primer pregunta. Dice el versículo 17, estas señales seguirán a los que creen. Y ahora vienen las señales, es un paquete. En mi nombre echarán fuera demonios. 2, hablarán nuevas lenguas. 3, tomarán en las manos serpientes. 4, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. 5, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es un paquete. Pregunta número 1, ¿cuál era el propósito de estas 5 señales? ¿Por qué el Señor le dio a los apóstoles este poder para hacer estas señales? Vamos a contestarla. Número 1, para confirmar la palabra que iban a predicar. O sea, había muchos enfermos, pero el propósito no era sanar todos los enfermos, sino el propósito era que ellos dieran a entender, los apóstoles, que eran enviados de Dios, y la única manera de que ellos le creían que eran venidos de Dios era cuando hacían estas señales, porque solamente existía el Antiguo Testamento. Y repito lo que dije el domingo pasado, el Antiguo Testamento era el único que existía. La vida de Jesús apenas se estaba escribiendo. Tardó 100 años en escribirse el Nuevo Testamento, pero 1500 años en escribirse todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el Señor los envía a predicar, había 400 años. ¿Usted sabe lo que son 400 años? Es un mundo de tiempo. En 400 años, Dios cerró sus labios y no habló para nada. No hizo milagros, no habló por profeta, no habló por sueño, no habló por Urín y Tumín, que eran 2 piedras, no se manifestó por ángeles. Dios cayó durante 400 años.
Malaquías fue el último profeta que escribió el mensaje de Dios. Pasaron 400 años y Dios no habló. 400 años después dice la Biblia que Dios nos habló por Jesucristo, y nació Jesucristo. El mensaje se hizo carne para hablarnos personalmente. Entonces, en todo ese tiempo que Dios no habló, Jesucristo tuvo que demostrar que Él venía de Dios haciendo milagros. Y los apóstoles tenían que demostrar que los había enviado el Señor, quien es Dios, y lo iban a demostrar haciendo milagros. Ese era el propósito de esas señales. Miren lo que dice el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esa es una escena en el cielo. Miren la escena en la tierra. Y ellos, es decir, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Qué hizo Dios? Ayudándoles el Señor. ¿Y qué más? Confirmando la palabra. ¿De qué manera? Con las señales que hacían todos estos milagros. Repito, había 400 años de que Dios no había hablado. Una época de silencio. Y el Antiguo Testamento, que ya estaba completo, que tardó como 1500 años en completarse, repito, no lo tenía cada miembro de la iglesia, así como ustedes. Los que venían al templo a adorar, ellos no traían Biblia. El Antiguo Testamento existía, pero solamente lo tenía el rabí. Cuando la sacaban, hacían una ceremonia de muchísima reverencia, porque el rabí iba a abrir la palabra de Dios. La gente tenía que venir a escuchar con mucha fe y con mucha reverencia, pero nadie tenía esos originales. Eran hechos en papiro, eran hechos en piel de ternero, de cuero. Los escribas lo hacían a mano, letra por letra. Se llevaban años. Y nadie tenía en sus casas Biblias, ese Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, cuando los apóstoles van a predicar, no existen todavía los evangelios, apenas se van a escribir. Y entonces ellos no podían decir: mira, te voy a decir lo que dice Dios, mira lo que dice San Pablo, mira lo que dice San Pedro, mira lo que dice San Juan, mira lo que dijo Jesús. No tenían todavía la Biblia. Entonces no podían decir: te voy a confirmar lo que dice Dios en su palabra, porque no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo iban a confirmar el mensaje que venían de Dios? Haciendo milagros. Cuando ya la Biblia se completó de escribir, y lo voy a demostrar, se acabaron estas maravillas, estas señales, estos prodigios, estos milagros. Así que ese fue el propósito, y todo lo dicho lo voy a demostrar. Los milagros, número 2, los milagros de los apóstoles tenían el mismo propósito que los milagros ¿de quién? De los profetas. Van leyendo, ¿verdad? Número 2, tenían el mismo propósito de los profetas. Vamos a ver qué dice en Deuteronomio. Ahí aparece ya. Yo sé que lo pueden buscar en su Biblia. Tomen nota, pero vamos a leerlo aquí. Miren cómo dice. En Deuteronomio 18 estamos diciendo que el propósito de los milagros de los apóstoles era confirmar el mensaje, y de la misma manera el propósito de los milagros de los profetas, el poder que tenían, era para confirmar que venían de Dios. Miren lo que dice Moisés, hacía como 2000 años antes que Cristo naciera. Dijo lo siguiente: profeta, dijo Dios, les levantaré de en medio de vosotros. Profetas os levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará a todos los que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. O sea, cuando se predica la Biblia, el que le escucha tiene responsabilidad. Sigo leyendo. Dice el versículo 20: el profeta, Dios previendo que iban a haber falsos profetas, dijo lo siguiente: el profeta, versículo 20, que tuviere la presunción
de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué va a pasar? Iba a morir. Entonces dice, y si dijeres en tu corazón, es una pregunta lógica, razonable, y Dios dijo, vas a pensar esto, te voy a contestar tu pregunta antes de que te la hagas. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo voy a saber si ese profeta viene de Dios o no viene de Dios? Y entonces Dios dice lo siguiente, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová, ¿qué? No ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y en el versículo siguiente dice, el tal profeta morirá. ¿Cómo iban a saber ellos que ese profeta era de Dios? Hacía muchos milagros, maravillas, y todo lo que decía, porque era profeta, se tenía que cumplir. Por no leer Deuteronomio versículo 22 del capítulo 18, por no leer el versículo 22, ha nacido una secta a nivel mundial, son los testigos de Jehová. Porque si ustedes buscan en internet, yo les digo, yo esto no lo invento, porque sería calumnia, sería pecado. Son datos fidedignos. Los testigos de Jehová han profetizado 5 veces diciendo fechas en las que Jesucristo iba a venir. No vino ninguna. Y lo hacían con tanta seguridad que dijeron, la generación presente no va a morir porque va a alcanzar a ver a Jesús y nos va a llevar. Y como no van a morir, dedíquense a expandir el mensaje de lo que creemos. La gente se abstuvo de tener hijos, la gente se abstuvo de trabajar, vendió sus propiedades y las dio a la organización porque Cristo iba a venir. ¿Saben qué? No vino. Y luego hicieron una casa en San Diego, California. Busquen en internet todo esto. Hicieron una casa en San Diego, California, donde sus profetas de esa secta de los testigos de Jehová profetizó que iba a venir Abraham, el rey David y Jesucristo. Y le hicieron una construcción de millones de dólares. No vino, porque el día y la hora nadie la sabe. Ellos dijeron, nos equivocamos, y volvieron a corregir, y volvieron a corregir, y volvieron a corregir. Y van 5 veces en la historia de esa organización que dan fechas. Nadie sabe el día ni la hora. Si ellos hubieran leído ese versículo, si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo ni aconteciere, Dios no ha hablado. Son falsos. No les crean y mátenlos. Qué importante es entender por qué eran los milagros. Eran para verificar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se completa, ¿en dónde la verifico yo? La Biblia dice en este pasaje, en este contexto, esto. Hay muchos falsos profetas, muchos pseudoapóstoles, falsos profetas, y tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué hacían el proceso era este? Número 1, Dios tomaba el verdadero profeta y le hablaba. Número 2, ese profeta venía ante el pueblo y decía, Dios, palabra de Jehová vino a mí y dijo esto, y hacía maravillas, y lo que decía se cumplía. Y número 3, en un tiempo después, ya se escribía lo que aconteció. Lo mismo los apóstoles, todavía no tienen el Nuevo Testamento, Jesucristo los envía. Número 2, ellos van, hacen milagro, y número 3, después se escribe. Por eso ellos no podían demostrar qué dice la Biblia, el Nuevo Testamento, porque todavía no existía. Después se escribía lo que acontecía. Entonces, esta es la razón. Los milagros de los apóstoles tenían el mismo propósito que los milagros de los profetas del Antiguo Testamento: confirmar el mensaje. Y si no se cumplía, Dios no habló.
A mí nunca me van a escuchar diciendo fechas, diciendo algo así, porque eso ya Dios tiene su palabra. Todo lo que queremos saber viene en la Biblia. Fuera de la Biblia es palabra que no es de Dios. Nosotros hablamos donde habla la Biblia y callamos donde calla la Biblia. Si la Biblia no lo dice, eso no es de Dios. Y si la Biblia lo dice, es de Dios. No nos dejamos llevar porque Dios con revelación al oído y que Dios se me apareció y me habló. Eso no existe ya. Porque si existiera, repito el proceso. Número 1, Dios tomaba al profeta o al apóstol en el Nuevo Testamento. Número 2, les daba el mensaje y con ese mensaje ellos lo predicaban. Y como era mensaje de Dios, número 3, se escribía. Eso es lo que se llama el canon sagrado y se añadía a la Biblia. Si existieran hoy profetas, entonces, y si fuera de Dios eso que ellos predicaran, se tendría que hacer una copia por escrito de lo que ellos dijeron y añadirlo a la Biblia. Y la Biblia seguiría añadiéndole y añadiéndole y añadiéndole. Eso ya se acabó. La Biblia se completó y lo vamos a demostrar todo esto. Número 2, Romanos. Pregunta: ¿los apóstoles de Cristo sanaban a todos los enfermos? Vamos a ver, antes de contestar esta pregunta, me regreso a la pregunta anterior. ¿Cuál era el propósito de los milagros de los apóstoles y de los profetas? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Confirmar el mensaje. Y lo confirmaban con alguien que estuviera allí enfermo. El propósito no era esos milagros para ir a los hospitales y estar sanando a todo el enfermo. No, sí sanaban por misericordia, pero el propósito era confirmar. Entonces la pregunta ahora es: ¿los apóstoles de Cristo sanaban a todos los enfermos? La respuesta es, número 1, no, porque el propósito de estas señales era para que los incrédulos se convencieran que los apóstoles eran enviados por Dios al ver sus milagros. Número 2, miren, esto es algo que no se analiza. Número 2, ni Cristo ni los apóstoles. ¿Qué sucede? Ni Cristo ni los apóstoles, ¿qué pasó? Eso mucha gente no lo analiza. Ni Cristo ni los apóstoles usaron esos poderes, esos milagros, esas maravillas en beneficio personal, ya que algunos creyentes en la Biblia, cristianos, nunca sanaron. Ahí vienen ya, vamos a ponerlo. Número 1, miren, 1 Timoteo, ahí lo tengo ya, apárecelo ahí. Número 1, 1 Timoteo 5:32. Pablo, que tenía tanto poder, levantó un muerto, hizo tantísimos poderes el apóstol San Pablo. Tenía un amigo, un discípulo, un creyente. Y cuando escribió esta carta, le dice a su discípulo, que era un pastor que él entrenó, era un muchacho: por favor, le dice, ya no bebas agua. En aquel tiempo el agua no era potable, no existía el cloro, la leche no era pasteurizada. El agua que tomaban la filtraban a través de arena para retener las impurezas y que saliera el líquido lo más sano que fuera. Pero como no era potable del todo, la gente se enfermaba. Es por esto que le escribe esto: ya no bebas agua por tus frecuentes enfermedades. ¿Quién escribió eso? El apóstol San Pablo. ¿A quién se lo dijo? A Tito, al quien le delegó, que le dijo: yo ya voy a morir, tú sigue predicando. Y que escribió 2 cartas, Timoteo. 2 cartas le escribió a Timoteo se lo escribe. ¿Por qué no lo sanó Pablo? Porque si lo sanaba, le daba su salud, pero no iba a confirmar el evangelio, porque ellos ya eran creyentes. En cambio, cuando sanaba a los enfermos, la gente lo veía y entonces les decían: yo vengo con el poder de Dios, y la gente creía. Número 2, ¿quién es el siguiente que tenemos ahí, que no sanó? Segundo, luego le dice Pablo a Timoteo en esa carta:
A Trófimo era también un creyente. A Trófimo, ¿qué pasó? Lo dejé enfermo en Mileto. Lo que está diciendo es, ora por él. Ora por él. Pablo, ¿por qué no lo sanaste? Y ahorita voy a hacer un milagro yo aquí. Pónganse de pie porque van a despertar 2 o 3 que se me están durmiendo. Pónganse de pie todos, por favor. Es que luego me contagien y me voy a dormir mi sermón. Ahora sí, estírense. Dejen de ver televisión muy tarde, hombre. Acuéstense temprano. Ahora sí. Llegó el milagro, ¿verdad? Se despertaron. Ni el despertador los levanta. Eso, qué bueno, gracias. Es que los veo tan ricos durmiendo. A Trófimo lo dejé enfermo allá en Mileto. Ya van 2 siervos de él. ¿Por qué no los sanó? Porque al sanarlos, la pregunta es, ¿por qué no los sanó a ellos 2 cristianos, Pablo? Porque si los sanaba, no iba a confirmar la Biblia, porque ellos ya creían la Biblia, ya creían el mensaje, y por lo tanto no había necesidad de milagros. A otros que hizo milagros, otros creyeron al ver esos milagros. Es por eso que no era el propósito sustituir la ciencia médica. Dios no ha tenido el propósito de sustituir la ciencia médica. El propósito era confirmar su palabra, que los que predicaban se cumpliera y hacían milagros para que creyeran la palabra de Dios. Todo esto se malentiende, la gente lo saca del contexto. El otro, el apóstol San Juan, 3 de Juan, mire lo que dice ahí. San Juan le escribe a un gran amigo que estaba muy enfermo y le dice estas palabras, que son 3 deseos bonitos. Te deseo 3 cosas, le dice. Número 1, que tengas salud. Número 2, que sigas prosperando en tu alma. Estaba pobre. Dice, que tengas prosperidad como prospera tu alma. O sea, estaba en necesidad económica, pero su alma estaba enriquecida. Y dice, voy a orar, oro para que Dios te conceda esto. Y luego dice, y que tengas salud. Entonces, ese personaje se llamaba Gallo. Era un gallo enfermo. Y le dice, quiero que tengas salud. Le voy a pedir a Dios, sé que estás muy enfermo. Otra vez, ¿por qué el apóstol San Juan no lo sanó? Porque él era creyente y no necesitaba creer lo que decía el apóstol Juan viendo milagros, lo creía por fe. Por eso no había necesidad de hacer milagros. Los milagros eran para que creyeran a los profetas y a los apóstoles que el mensaje Dios se los había dado y lo demostraban con poderes. Hoy en día ya no se demuestra así. ¿Cómo se demuestra que el mensaje es bíblico? Ven al capítulo, ven al versículo, ven al contexto, mira lo que dice Dios. Así es como se demuestra hoy, con la Biblia. La Biblia confirma la Biblia, es su propio intérprete, ¿verdad? El otro, el propio Pablo, miren el aguijón de Pablo. Aparece Gálatas y miren lo que dice Gálatas allí. Ponlo por favor. Dice, miren cuando llegó Pablo llegó a Galacia a predicar el evangelio. ¿Saben cómo fue? Para empezar fue sin dinero. No le ayudaba a nadie con sus ofrendas para viajar. Iba batallando. Pero físicamente Pablo iba muy enfermo. Algunos creen que se estaba quedando ciego. Cuando escribió dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Pero Dios usó esa enfermedad. No lo sanó. Siempre murió enfermo Pablo, nunca sanó. Si el propósito fuera para sanar a todo enfermo, él hubiera sanado y él hubiera sanado a los demás creyentes. Pero Pablo no necesitaba milagros para creer en Cristo, ya lo había visto. Y dice así, pues vosotros sabéis, le dice a los de Gálatas, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Es como si Pablo dijera, bueno, voy a ir para allá, pero estoy enfermo, necesito ir allá a consultar a un médico. ¿Un apóstol consultando a un médico? Sí.
Y entonces dice, gracias a que me desvié aquí, vine y les prediqué el evangelio. Gracias, Señor, por esta enfermedad, al ver a todos estos que me pusiste aquí para hablarles de ti y son salvos. Entonces dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis la prueba que tenía en mi cuerpo, o sea, está enfermo. Antes bien, dice, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, pero yo no soy ni un ángel ni soy Cristo. Yo te vengo a hablar del Dios de los ángeles y del Dios mismo, es Cristo. Y gracias a eso, él predicó el evangelio y muchos fueron salvos. Pablo estaba enfermo, murió enfermo, nunca sanó. Llegó el momento en que se desesperó y miren lo que hizo, miren lo siguiente. Se desesperó con su enfermedad, le llamó el aguijón. Miren el aguijón. Él se sintió que tenía esta enfermedad, era un aguijón. Y entonces, desesperado, ora a Dios y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, para que no presumiera que yo soy el escogido único de Dios. No. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, era un problema, era una enfermedad, era una cosa fea. Esta enfermedad venía de Satanás, dice, un mensajero de Satanás. ¿Cómo se sentía Pablo? Abofeteado. Sin embargo, eso lo mantenía humilde. Y entonces él, desesperado con estas enfermedades, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces él dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tenía un aguijón, aparte del problema que tenía en sus ojos. Dice la Biblia que le dijo, Señor, quítame esta enfermedad y quítame este aguijón. Y Dios dice, no te lo voy a quitar. Te voy a dar de mi poder para que se controle. Si tú te alejas de mí, te alejas de mi ayuda y sigues teniendo ese problema. Es lo mismo hoy en día. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestros temperamentos siguen estando con nosotros. La persona puede ser colérica, enojón, puede ser se deprime, ese es otro temperamento, el melancólico. El melancólico se deprime de todo, quiere meter la cabeza como el avestruz, ¿verdad? Todo, no halla la puerta. El colérico se enoja. Son 4 temperamentos. Bueno, cuando Cristo nos salva, no nos quita ningún temperamento. ¿Sabe lo que hace Dios? Lo controla. En la medida en que yo me acerco a Dios, ese temperamento explosivo, Dios lo controla. Por amor a Dios, no lo voy a hacer. Ni me voy a vengar, ni voy a decir esto. Me voy a controlar y empezamos a cambiar. Pero no me lo quitó, lo controló. Si yo me alejo de Dios, resurge. Señor, te necesito. Y dice Dios, por eso no te lo quito. Porque si yo te lo quito, no tendrás necesidad de mí. Necesitas de mí todos los días. Y a Pablo no le quitó ese aguijón, sus enfermedades. Fue el apóstol más enfermo. Murió enfermo. Y tenía tantísimo poder que en una ocasión se cayó aquí va un anuncio para los que se duermen en el sermón. En una ocasión San Pablo predicó, claro, se aventó un sermoncito de como de 10 horas. Sí, dice la Biblia que toda la noche. Y un muchacho ahí se llamaba Eutico, dice, es que no estoy durmiendo. Y se acercó a la ventana para que le diera el airecito. Y Pablo seguía, paz. Murió. No, y se interrumpió todo, ¿verdad? Se baja Pablo y oró y lo levantó. Santa despertada, ¿verdad? Lo trajo y lo puso al frente. Ahora no te me duermas. No me duermo, ¿verdad? Estaba así. ¿Qué poder el de Pablo? También Pedro resucitó a Tabita, Dorcas.
también resucitó una mujer y los dos hicieron muchísimos milagros. Pero ellos estaban enfermos y sus amigos, discípulos estaban enfermos. Pero el propósito era otro. Era otro. Ya Dios sabe si nos sana o no, simplemente le pedimos que se haga su voluntad, no le obligamos, porque la oración es bueno, pero no fuerza a Dios, solo pedimos de Dios. Número 3, ¿qué podemos decir entonces? Número 3, Romano, ¿qué podemos decir entonces de los que aseguran hoy en día que hacen milagros? Internet está lleno de eso, iglesias donde quiera que uno pasa manejando. ¿Qué podemos decir de esos fenómenos que suceden hoy en día? Número 1, todo el tiempo que la iglesia esté sobre la tierra, habrá milagros por manos de falsos profetas. ¿Escuchó eso? Se ha sacado de contexto el propósito de los milagros. Y seguirá habiendo milagros, pero ya no vienen de Dios. Aun cuando se mencione el nombre de Dios, miren lo que dice el Señor. Ahí viene la palabra, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, o sea, en el día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ellos decían: yo soy profeta de Dios. Hoy en día hay muchos que se llaman profetas. No existen los profetas. Otros dicen: yo soy apóstoles. No existen los apóstoles. Bíblicamente no existen. El requisito para ser apóstol era haber estado con Jesús 3 años, siguiéndolo día y noche, y después haberlo visto resucitado. Solo uno cumplía ese requisito cuando él resucitó, para que sustituyera a Judas. Perdón, había 2 que cumplían ese requisito y lo pusieron delante de Dios, y Dios eligió a Matías, que tomó el lugar de Judas. Después Cristo se le apareció a Pablo y cumplió con el requisito, a ver a Jesús resucitado. Y Pablo dice: yo, el último de los apóstoles, el postrero, el abortivo, el último de todos, me apareció a mí. Y si Pablo dijo que es el último de todos, porque los requisitos eran haber visto a Jesús, ¿cómo es posible que hoy gente se da el título de yo soy apóstol? Es absurdo. Sin embargo, milagros seguirán habiendo. El propósito es diferente. Por eso dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Saben qué? Todo eso fue cierto, y Jesús no lo negó. Miren que Jesús no dijo: no, no es cierto. No, lo hicieron, pero no venía de Dios, por 2 razones. Porque la Biblia se había completado y el mensaje se confirmaba con la Biblia, ya no con milagros y maravillas. Y número 2, porque ellos eran inconversos. ¿Qué dice el siguiente versículo que ahí viene escrito en la pantalla incluso? Dice: y entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí. Nunca fueron salvos. Nosotros no creemos que la salvación se pierde, porque cuando Cristo nos salva nos da vida eterna, y la eternidad no tiene fin. Lo que creemos nosotros es que muchos nunca fueron salvos, porque el que es salvo y se porta mal, dice Hebreos que Dios nos castiga, se saca el cinto. Dice Hebreos, dice que Dios a todo el que recibe por hijo lo disciplina. Dice: para que participemos de su santidad. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero luego da fruto apacible. Cuando Dios disciplina, es para corregir. ¿Quién disciplina a sus hijos para destruir? Nadie. ¿Para qué se disciplinan los hijos? Para corregir. Dios, cuando a aquel que es salvo
aquel que su nombre fue anotado en el libro de la vida, aquel que nació de nuevo, aquel que tiene una relación con Dios de padre e hijo, no se termina nada de eso. Si nos portamos mal, seguimos siendo hijos, pero Dios se va a sacar el cinto y van a venir disciplinas durísimas. Y yo no quiero sus disciplinas. Los hijos sabios quieren la ayuda de sus padres, sus favores, sus regalos. ¿Qué hijo quiere que su padre cada rato le saque el cinto? Así somos con Dios. Yo lo que quiero es no su disciplina, sino sus bendiciones. Entonces, se dan cuenta que todo el tiempo habrán gente. Número 2, Jesús advierte que habrán falsos cristos. Unas semanas antes de que Cristo fuera crucificado, habló el famoso sermón del Monte de los Olivos, donde él predicó que iba a venir por segunda vez. Entonces, ya a punto, Cristo ya casi de irse al cielo, dijo lo siguiente en Mateo 24, porque se levantarán, ¿qué cosa? Falsos cristos y falsos profetas. Ahora, no van a estar mintiendo, van a tener poder. ¿Qué dijo Cristo? Y harán ¿qué? Grandes señales y prodigio. Pero ¿cuál es el propósito de esos prodigios? Y de tal manera que engañarán. Mucho cuidado, si es posible, van a engañar. ¿A quién? A los escogidos. ¿Usted sabe quiénes son los escogidos? Los escogidos es la nación de Israel. La nación de Israel, haz de cuenta que ustedes son la nación de Israel. Viene Cristo cuando nació y creció y lo rechazamos. Muera, y lo crucificaron. Y entonces dijeron, ese era un falso. Seguimos esperando al Cristo que apenas va a venir, cuando ya había venido. El diablo, sabiendo eso, dice, voy a ir y me voy a hacer pasar por Jesús y le voy a decir al pueblo, yo soy. Y va a hacer tantas maravillas que si es posible, muchos de ellos se van a engañar. Pero Dios no los va a dejar y les va a abrir los ojos a la nación de Israel. Ahorita Israel es el pueblo de Dios, hay que orar por ellos y pedir por su paz, dice la Biblia. Le vienen cosas tremendas a la nación de Israel, porque va a ser sometida a la guerra terrible de Gog y Magog, guerras nucleares, y Dios lo va a proteger. Van a morir muchos, finalmente Dios los va a salvar y van a recibir a su Mesías. Ahorita ellos están construyendo, la meta de ellos es la construcción del tercer templo. Ese tercer templo lo van a poner, ya tienen todo, solo falta el terreno que está en manos de los árabes. Cuando ellos derriben el templo de los árabes, hacen su templo. Hoy en día no pueden tumbar esa pared porque está en manos de los árabes y se desata la tercera guerra mundial. Pero cuando en la gran tribulación el anticristo va a poner paz y va a decir, dénsela, y va a convencer a los árabes para que le den el terreno, y se va a venir el anticristo en ese templo. Y dice la Biblia, se va a hacer pasar como Dios, haciéndose igual a Dios. Es el mismo demonio. Grandes poderes. Entonces, los milagros señalan más bien al advenimiento del anticristo. Para que Cristo venga no hay ninguna señal que se tenga que cumplir. En un momento, en un abrir, cerrar de ojos, cualquier hora, cualquier día puede venir Jesucristo. Es que en la Biblia hay el rapto y la segunda venida de Cristo, separada por 7 años los dos. Cuando venga, puede venir hoy, de repente desaparecemos, ¿verdad? Todo el que es salvo, nos vamos con él. Si alguien no es salvo, aquí se quedaría tristemente. Y el que es salvo, pues nos vamos con él. Y si te hiciste algún arreglito, pues aquí lo dejas, ¿verdad? Se cae peluca, dejas dientes completos, ¿verdad? Esas artistas cristianas van a dejar medio cuerpo, operaciones que se hicieron, ¿verdad? Y se van, Cristo los lleva. Y en esos 7 años, si hoy viene Cristo y nos lleva hoy,
Al día siguiente aparece el líder mundial y el mundo se está preparando para el orden mundial. Va a aparecer quien va a dar solución política, militar, económica, de salud, de todo. Va a poner paz en el mundo. Le va a dar el terreno a los árabes, a los judíos, van a reparar el templo, van a hacer maravillas. Va a durar 7 años su actividad. Al final de los 7 años, Cristo primero viene hasta las nubes y nadie le ve, todos desaparecemos, es el arrebatamiento, el rapto. 7 años después, ahí sí viene y viene con nosotros, vendremos con Él 7 años después. Y va a venir al Monte de los Olivos y ahí todo mundo le verá. Cuando Cristo dijo todo mundo le verá, Cristo estaba profetizando la posibilidad de verles bajo el único medio que hoy podemos verlo. Porque Cristo tiene un cuerpo, yo creo que medía como 6 pies quizás. Ese cuerpo no cambió, resucitó Él mismo, solo que perfecto. O sea que Cristo no es un gigante, porque dice todo mundo le va a ver. Eso no significa que Cristo cuando llegue, oh mira qué gigante, llega hasta las nubes, lo estamos viendo en todo el mundo. No. Recuerden que en esos 7 años van a tratar de destruir a Israel con esas guerras. Y van a rodear a la ciudad, Rusia, Gog, Magog, China. Dice la Biblia, los reyes del norte, que es Rusia, y los reyes del oriente, que es China. Y China y Rusia están unidos. Estados Unidos apoya a Rusia, a Israel. Y estos van a estar en contra de Israel, Rusia y China. Dios lo profetizó miles de años. Cuando esté a punto de estallar esa guerra, gracias a Dios, 7 años antes habrá venido Jesucristo y nos habrá llevado y nosotros ya estaremos en el cielo con Él. Pero los que se queden será terrible esa gran tribulación. Va a ser el infierno desatado en la tierra con el anticristo, la bestia, el falso profeta, y va a ser maravillas. ¿Y saben lo que va a pasar? Van a estar en el momento en que ellos estén a punto de aniquilar a Israel, va a aparecer el Señor. Dice que vendrá con los santos, con nosotros. Que vino 7 años antes, nuestro cuerpo resucitó, espíritu, alma y cuerpo del Señor. Y viene Cristo con su iglesia. Primero viene por su iglesia y luego viene con su iglesia y va a salvar a Israel. Y se va a cumplir lo que dijo Isaías. Dijo Isaías: ningún arma forjada, inventada por el hombre, será eficaz para ti, Israel. Porque en el momento en que las mayores armas nucleares estén listas para desaparecer a Israel, aparecerá Jesucristo para cancelar todo programa, todo satélite, todo, y nada funcione y nada ataque a Israel. Finalmente Israel ahí va a ser salvo. Para la venida de Cristo, 7 años a la tierra, va a haber muchas señales, pero para el rapto, 7 años antes, no va a haber ninguna señal. Puede acontecer ahorita. Todo eso lo enseña la palabra de Dios. Yo sé que es profundo y no se preocupe si le quedó dudas de algo, lo seguiremos hablando todo esto. Entonces, ¿qué podemos decir de los que hoy hacen milagros? Jesús advierte: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice Jesús. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hermanos, ¿cuántos falsos cristos han surgido en los últimos 50 años? Número 4. ¿Cómo nosotros confirmamos, la iglesia, el mensaje de los evangelios después que murieron los apóstoles? Los apóstoles decían: traigo el mensaje de Jesucristo, resucitó. ¿Cómo crees que resucitó? ¿Quién eres tú? Hacían milagros. Pero ellos ya se murieron y no tienen sustituto. Pero la iglesia continúa, nosotros vamos predicando. ¿Cómo nosotros debemos confirmar el mensaje? Respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Con la Biblia, la palabra de Dios. Ahí va, escuchen el pasaje.
Esta es la historia, no es un cuento, no es una fábula, no es una parábola, es una historia real que Jesús narró, un hombre que se fue al infierno. Y Jesús dijo, entonces él, o sea, un hombre rico en el infierno, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Está en el infierno. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste en tus vidas tus bienes en tu vida. Y Lázaro, los dos murieron, ¿verdad? Pero uno fue al paraíso y el otro al infierno. Lázaro también recibió males, pero ahora o sea, Lázaro, es consolado aquí. Y tú, o sea, allá, tú, atormentado. Y luego viene el derribe que Dios inspiró, gloria a su nombre. Porque él, sabiendo que iba a venir una doctrina errónea, diabólica, venida de Satanás para que la gente se muera, y decir, no te preocupes, sacamos tu alma con rezos, con intervenciones. Eso no existe. Es el purgatorio famoso, no existe. Miren lo que dice el siguiente versículo. ¿Qué dice? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros los que estamos en el paraíso y ustedes que están sufriendo en el infierno. Hay una gran cima. ¿Cómo está escrita la palabra cima? ¿Con C o con S? Con S. La palabra cima con S significa un abismo. Y la palabra cima con C significa un cerro. Se oye igual, pero se escribe diferente y significan dos cosas opuestas. Dice la Biblia que el pobre estaba aquí, que confió en Cristo, donde estaba Abraham y estaban todos los en el paraíso. Dice, entre ustedes y nosotros, nadie puede pasar de allá para acá, ni de aquí pasar para allá. ¿Por qué? Porque hay una gran cima infernal. Satanás convence y dice, pórtate, no te preocupes, vive tu vida, total te sacamos con unos rezos, con unas intervenciones, unas veladoras, unas flores, vamos a intervenir y te vamos a sacar. Ese es el mejor método de Satanás para ganar gente al infierno, porque entonces van a decir, pues no me preocupo por mi alma. Pues hay que ponerle a los narcos un montón de veladoras y con un rezo. Jesucristo es el único que nos salva. Pero tenemos que estar vivos, porque le dijo Jesucristo cuando resucitó a Lázaro, al otro Lázaro, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Escuchen, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escuchen. Y todo aquel, oportunidad para el que quiera, todo aquel, dos requisitos. Número uno, que vive. Y número dos, que cree en mí, no morirá. Solo viviendo puedes creer para ser perdonado. Después de morir, van a creer, pero demasiado tarde. Los más grandes arrepentidos están en las cárceles. ¿Pero por qué lo maté? No lo hubiera hecho. Demasiado tarde, ya creíste las consecuencias, que no la creías del todo. Pensaste que te ibas a burlar de la justicia. Muchos están sufriendo acribillados, agonizando en los hospitales. Si no me hubiera batido a duelo, o si no me hubiera tomado esta droga que me está destrozando la enfermedad. Ahora la cree las consecuencias. Y en el infierno están los más grandes creyentes en el infierno. Los que quizá negaron que existía el infierno, ahí están. Ya lo creen, pero demasiado tarde. Por eso dice Cristo, el que vive y cree en mí no va a morir. Pero si tú vives y no crees en mí, te vas a ir al infierno. Si tú vives y crees en mí, yo soy la resurrección. Y cuando mueras vas a vivir conmigo. Porque vivir conmigo es vida. Estar en el infierno, eso no es vida, eso es terrible condenación. Así que Cristo está advirtiendo al rico. Y entonces el rico, al escuchar eso,
no puedo nunca pasar de aquí al lugar allá de Consuelo al Paraíso. Oh, tengo 5 hermanos. Y miren lo que dijo sobre sus hermanos. Dice, versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin o con el propósito de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Le pide la segunda cosa imposible. Lo primero, que venga Lázaro y me traiga agua a este lugar, me estoy quemando. No se puede, nadie puede pasar de allá para acá, ni aquí para allá. Bueno, pues que mis hermanos se levante un muerto, un cadavérico aquí, y vaya hasta la puerta de mis hermanos, porque no le creen a los apóstoles. Pero cuando vean ahí un muerto, le van a creer. ¿Y cuál es el mensaje? No se puede. ¿Cómo? ¿Cuál es el método que Dios usa hoy para que creamos en el Evangelio? Milagros, maravillas, que vengan muertos y nos hablen. ¿Cuál es el método? Dice, si no oyen, pero si alguno fue, dice el versículo 30, entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos entre los muertos, me brinqué el 30, y Abraham le dijo, a Moisés. En este tiempo Cristo estaba vivo, o sea, en vida, en tierra. Y les está hablando esto. El Nuevo Testamento no existe. Apenas se va a escribir su vida. Existe el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se dividía en lo que los profetas escribieron, lo que Moisés escribió, que son los primeros 5 libros, y lo que los profetas escribieron, que es el resto del Antiguo Testamento. Entonces le dice, que se levante un muerto y toque la puerta para que mis hermanos crean en Cristo y no vengan aquí, sino vayan allá al paraíso. Y dice, no se puede. Tienen a Moisés, los primeros 5 libros que escribió Moisés, y tienen a los profetas, el resto de la Biblia. Si no oyen a Moisés y a los profetas, Moisés tenía 2000 años que había muerto, y el último profeta tenía 400 años que había muerto. Entonces cuando dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, no se refiere a que ahí estaba Moisés. No, la palabra eterna de Dios que Moisés escribió y los profetas escribieron. Entonces, ¿cómo confirmamos hoy el mensaje? Lo que dice la Biblia, lo que dice Moisés, lo que dicen los profetas y lo que dijo Cristo y sus apóstoles. Si no escucho este libro, Dios no va a permitir de parte de Él que un muerto se levante y nos diga para advertirnos. Uno más, número 2, con el milagro más grande de todos los milagros. Este es el milagro más grande. ¿Qué le dijo el rico en el infierno a Abraham? Que resucite un muerto para que le hable a mis familiares. Y es como si Abraham le dijera, no, por una razón. Porque el verdadero hombre que murió y el único que resucitó y nos puede decir lo que hay en la muerte, se llama Jesucristo. Y si no le crees a Él, no va a haber ningún muerto que les traiga este mensaje. Por eso miren lo que dice, en base a eso, miren lo que dice este versículo. El milagro más grande, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es como Dios nos habla. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas, en Mateo 12, 38, escribas y fariseos diciendo, maestro, están hablando con Jesús. En 5 minutos termino, ánimo. Un milagro. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos y le dijeron, maestro, deseamos ver, ¿qué cosa? Señales. Haz señales para que creamos. La salvación es por fe. Si es por señal, entonces no es por fe. Tengo que ver para creer. ¿Cómo dice un dicho? Lo veo y no lo creo. Nosotros es lo creo y no lo veo. Lo creo aunque todavía no lo veo. Deseamos ver de ti señales. Versículo 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Escuchen.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, en la tumba, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. A Jonás se lo tragó un gran pez, salió y predicó, y se arrepintió toda una nación, Nínive. Jesucristo estuvo en la tumba, salió y predicó, y mandó para que en todo el mundo creamos para ser salvos. Esa es la única señal. Si no le creo a un Cristo resucitado que quedó en su palabra, su testimonio, Dios no va a decir, pues para que le creas voy a levantar otro muerto. No. Si no le crees al mayor y el perfecto hombre que nunca pecó y que no dijo mentiras y que vino con ese mensaje, Dios entonces no va a permitir otro medio para que las personas crean. Es que quiero ver milagros, dice, los que demandan milagros y señales son una generación mala, adúlteros, malos. Ni me creen, quieren señales en vez de creerme por fe. Así que esto es lo que estaba pasando. El otro, en el punto 3, los milagros de Cristo. Me quedan 2 minutos. Miren lo que dice Juan 20. Dijimos que Cristo hizo miles de milagros. De todos los miles de milagros que hizo Cristo, seleccionó, ¿cuántos? Solo 7. Y los puso en el Evangelio de San Juan. ¿Con qué propósito? Estos son los milagros que quedan. No necesito ver milagros para creer. Estos milagros, al leerlos, creerlos, soy salvo. Miren lo que dice el versículo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, pero estas son 7. Se han escrito, ¿con qué propósito? Para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. ¿Y qué beneficio tenemos al creer en Jesucristo? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. No dijo ni siquiera para que bautizándote tengáis vida. Es creyendo en el Cristo que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre y es su sangre la que nos salva. Hermanos, todo esto son mensajes doctrinales que a mí me interesa que los analicemos, porque no hemos terminado, le vamos a continuar, pero lo vamos a dejar allí. Vamos a seguir aprendiendo para entender mejor. Luego les voy a demostrar qué sucedió cuando la Biblia se completó, pero eso va a ser la próxima semana. ¿Qué nos llevamos a casa? Nos llevamos a casa que Dios es un Dios todopoderoso, que mandó a su Hijo Jesucristo, y que sus profetas del Antiguo Testamento, como sus apóstoles en el Nuevo Testamento, predicaron el evangelio puro para ser salvos. El evangelio significa la vida de Cristo, que murió, fue sepultado y resucitó, y lo demostraban con milagros. Que cuando los apóstoles terminaron de escribir, se anexó a la Biblia y quedó la revelación única, que si yo creo lo que dice la Biblia, soy salvo. Si yo no creo lo que dice la Biblia, estaríamos perdidos. Que no necesito ver milagros, sino creer. No ver, sino creer. Creer al Cristo que dijo, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Aquí está Él te ama. Y termino con esta reflexión. Solo Dios conoce nuestros corazones. Yo no lo conozco. Solo Dios te conoce a ti. Bendito sea Dios. Él te ama. Él quiere darte la seguridad de la salvación. Recuerda que si tú mueres, nada, absolutamente nada te sacará del infierno. Pero si tú mueres después de tener a Cristo en tu corazón, Dios te va a decir, como le dijo un perverso, que lo estaban matando por su pecado, le estaban dando ¿cómo se llama? La sentencia capital, muerte por su pecado, crucifixión, ese ladrón. Pero le dijo, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Vas a morir y vas a resucitar, te vas a sentar en tu reino y vas a venir. Lo creo. Soy un pecador, perdóname. Jesús lo volteó a ver y le dijo, hoy mismo vas a estar, dijo Jesús, conmigo. Qué bonito. ¿Cómo vamos al cielo? En vida. Termino en 2 segundos. ¿Saben cómo late tu corazón?
tu corazón te da un anuncio de que Cristo está tocando tu puerta, porque puedes morir. Y si mueres en Cristo estás perdido. Tú puedes morir o Cristo puede venir. Y el corazón late así: pronto, 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 pronto. Pronto puede venir Cristo. O pronto, no lo sabemos, tú y yo podríamos morir. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurar esa salvación con su perdón. Vamos a hablar con Él en oración. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la prueba bendita, eterna, de que Jesucristo es tu Hijo amado, el único Salvador. De que Jesucristo vino al mundo, dio su vida y venció la muerte resucitando al tercer día. Y que es poderoso, el único, para salvar al que crea en Él. Si hubiera alguien aquí, Señor, que no tiene la seguridad de tu perdón, que en este momento, Señor, sepa cuánto le amas y que quieres entrar a su alma y perdonarlo. Perdonaste al perverso ladrón sin bautizarse, sin hacer buenas obras, solo se arrepintió y confió en ti que lo perdonabas. Eso nos da confianza que nos perdonas a nosotros. Si hubiera aquí, Señor, alguien que cree en ti, que no importa lo que haya hecho, si se arrepiente, tú lo perdonas, Señor. Habla a su corazón. Terminamos la oración con una invitación. Si tú quieres tener la certeza del perdón de los pecados de Jesucristo, Él te ama. Habla con Él. Dile estas palabras: Señor Jesucristo, yo soy un pecador. Con todo mi corazón sé que me amas, que estás vivo porque venciste la muerte y que vendrás por segunda vez. Te pido que me perdones. Entra a mi corazón, Señor, y sálvame. Te lo pido en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Padre Santo. ¿Quién hizo esa oración que no lo había hecho antes? Solo levanta tu mano y yo quiero dar gracias a Dios por ti. ¿Habrá alguien? Solo levanta tu mano si tú le pediste a Dios que viniera a tu alma. Si ya lo hiciste, Dios te perdonó. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Padre Celestial, gracias por tu palabra y bendice esta congregación. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares. Da trabajo, salud, prosperidad, bendición a todos. Y que todos testifiquemos de ti, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén.